Hola, mi nombre es Karina Torres. Mi nombre es Abraham Vázquez. Mi nombre es Mónica del Sá. Cintia Angélica Perea Gallardo. Mexican Fiesta es una de las plataformas más importantes en nuestra comunidad. Hemos creado grandes lazos con personas de diferentes nacionalidades, Representativos de diferentes estados de la República. Hola, un saludo a todos los seguidores y amantes de Mexican Fiesta. Mi nombre es Cintia Angélica Perea Gallardo y soy directora general de Folclórico Mahuatzí de Ciudad Juárez. Junto con mi hermano Sergio Perea hemos dirigido ya el folclórico por 10 años, habiendo celebrado este año 2020 nuestro 10º aniversario. Folclórico Mahuatzí ha participado ya 5 años en este festival, siendo cada año un año completamente diferente y siempre con la misma emoción, y nuestras expectativas son las más altas con cada año que avanza. Sin embargo, este festival siempre las ha superado y nos encanta Mexican Fiesta. Primero que nada, participar en este festival es un gran compromiso, así como también un reto para nosotros. El poder nosotros llevar nuestro folclore, tanto del estado como del país en general, es una oportunidad muy grande para Folclórico Mahuatzí, de la cual siempre hemos estado orgullosos y muy alegres de que puedan ver nuestro trabajo allá. Nosotros compartimos a gran escala la misión y la visión de Mexican Fiesta y nos encanta ver cómo todos los años la comunidad latina es homenajeada y por 3 días consecutivos nosotros podemos vivir un pedacito de México en este gran festival. Es un poco complicado para nosotros decir con exactitud cuánto es el tiempo que le dedicamos, pero podemos decir que todo el año tenemos nosotros en mente el hecho de nuestro montaje para Mexican Fiesta. Mexican Fiesta es un antes y después de nuestro ciclo de trabajo, porque desde enero que nosotros comenzamos con todos los planes, Mexican Fiesta es un punto demasiado fuerte al que le dedicamos horas de ensayo y que conforme más se acerca el tiempo, vamos a llamar mayo, junio, julio, nos dedicamos al 100% en que este montaje sea perfecto para que puedan ver nuestro trabajo y todo el esfuerzo que los bailarines ponen en cada ensayo para llevarlo a los escenarios de este gran festival. Para nosotros, como lo comentaba antes, la experiencia ha sido siempre excelente, porque las atenciones de todo el equipo de trabajo, de Tere y todas las personas que hacen esto posible han sido siempre impecables. Desde el trayecto del aeropuerto al hotel, del hotel a donde se realiza el festival, siempre han estado al pendiente de todos nosotros y cualquier situación que se llegase a presentar, Mexican Fiesta siempre ha respondido de la mejor manera. Para nosotros es siempre un motivante el hecho de que nuestros bailarines quieran realizar este viaje año con año, porque sabemos que es una experiencia única en la vida y que si ellos han podido participar más de una vez es porque realmente aman el festival y pueden sentirse satisfechos de que su trabajo esté siendo valorado por el público, por toda la organización y por todas las personas que están detrás de Mexican Fiesta. Para nosotros es una experiencia única y algo que nos gustaría hacer por muchos años más. Anécdotas sobre Mexican Fiesta hay muchísimas, realmente no me alcanzaría el tiempo para poder platicar todas las anécdotas que han marcado a Folclórico Mahuatzí dentro de esta experiencia. Sin embargo, hay una en específico que siempre recuerdo y me gusta platicar a los padres de familia, a los bailarines que no han tenido la oportunidad, y se remonta al año 2018 en el cual tuvimos algunas participaciones el día viernes, que es el inicio del festival. Nosotros tuvimos 3 participaciones, el sábado 2 y el domingo 2. Siempre y año con año nosotros tratamos de dar lo mejor en cada una de las participaciones. Sin embargo, siempre ha sido para nosotros un broche de oro el poder terminar sin ningún detalle, sin ninguna situación en nuestra última participación. En este año que les platico, en el 2018, se había pronosticado un poco de lluvia, sin embargo, durante el día no hubo ningún percance, pero nosotros teníamos que cerrar la participación a las 10 de la noche, entonces estábamos muy emocionados porque es uno de nuestros escenarios favoritos y el pabellón cultural siempre ha representado para nosotros el hogar, porque se siente tan familiar, se siente tan bonito el estar rodeado de tanta gente y en un escenario magnífico como este.
Entonces la lluvia comenzaba y nosotros comenzábamos a sentirnos nerviosos porque pensábamos que podía haber la posibilidad de que nuestra última participación fuese cancelada. Sin embargo, hasta el último momento fue donde la lluvia comenzó a intensificarse y muy responsablemente la organización dio la orden de que por seguridad de los bailarines, de todo el público, pues se retrasaran estas participaciones y nosotros realmente un poco desanimados, pues no perdíamos las esperanzas, los muchachos no se quitaban su vestuario, el vestuario seguía acomodado para en cualquier momento que nos dijeran que continuábamos, pudiéramos volver al escenario. Entonces, ¿cuál fue nuestra sorpresa? Que al momento de asomarnos para ver cómo estaba el panorama en el escenario, el público no se había movido de su lugar casi ya por 30 minutos. Seguían esperándonos, seguían ellos gritando nuestro nombre y de hecho algo que también nos llamó mucho la atención fue ver grupos de personas que se nos habían acercado al principio del día para saber dónde estaríamos presentándonos. Ellos esperaron, fueron a ver algunas otras participaciones y al final del día seguían esperando por la nuestra. Entonces eso, más que hacernos sentir un poco mal, nos seguía motivando y haciéndonos sentir ansiosos por poder culminar con nuestra participación. Entonces, al final, ya casi para dar las 10:30, se nos dio la notificación de que podíamos continuar con el espectáculo y así fue. En cuanto los muchachos pusieron un pie en el escenario, los aplausos no dejaron de ocurrir, las personas estaban muy contentas y cuando culminamos con nuestra participación, el público nos despidió de pie. Entonces, en este momento yo sentí, a pesar de estar tan lejos de nuestro hogar, que estábamos en casa. Y Mexican Fiesta creo que eso es lo que ha tratado de hacer en estos años en los que ha tomado lugar, hacer que las personas que están lejos de su hogar, hacer que las personas que no tienen la oportunidad de venir tan fácilmente a México, en estos 3 días puedan sentirse como que están en casa. Yo le agradezco a Mexican Fiesta todas estas experiencias, todas estas oportunidades de crecimiento y que si está en los planes de Dios poder seguir siendo parte de este festival, así lo vamos a hacer. Folclórico Maguachi de Ciudad Juárez está 100% con Mexican Fiesta y a pesar de que este año no nos fue posible por la situación global, les deseamos pues que todos disfrutemos estos 3 días como si estuviésemos allá. El baile que van a ver que nosotros les vamos a presentar en vísperas de Mexican Fiesta 2020 es una polka del estado de Chihuahua, de donde nosotros somos originarios. Esta polka se llama Vamos a Bailar y es de uno de los más grandes exponentes y corrientes del folclore que tiene su sede en la capital. El vestuario es un vestuario comúnmente utilizado por grupos tanto dentro del estado como fuera del mismo. Es un vestuario de gala con ciertas aplicaciones ya un poco más contemporáneas que pues han ido modificando estos vestuarios a lo largo del tiempo. Esperamos que lo disfruten mucho y estamos con Mexican Fiesta celebrando y estamos de fiesta.